Hola, bienvenidos al video 21. Doy comienzo a la segunda parte de las realidades de la terapia. La terapia es un espacio seguro donde existe objetividad sin juicio. Si tú ves que en terapia un psicólogo realiza un juicio o da su opinión o te da una respuesta específica a un problema, es un mal psicólogo. ¿Por qué? Porque un psicólogo tiene que tener la capacidad de ser objetivo independientemente de la problemática y ser confidente a la hora de dar la terapia. Una parte fundamental de la terapia es el compromiso del paciente. Muchas veces se cree que en terapia solamente se viene a hablar, a expresar las emociones, a expresar su problemática y el psicólogo solo escucha. No necesariamente. El paciente debe de expresar para profundizar en la problemática, pero debe de existir un compromiso para trabajar esa problemática del paciente, que quiera un cambio. Y eso es muy difícil de comprender. Muchas veces piensan que la terapia es un proceso fácil. ¿Por qué? Porque solamente se viene a hablar con el psicólogo, la problemática, pero no es así. Es un proceso muy difícil para los pacientes el realizar este proceso. ¿Por qué? Porque se necesita ser muy estricto y lograr cambios. Una de las partes fundamentales que tenemos que hacer como psicoterapeutas es lo siguiente: es tener la capacidad de exigir los cambios a la hora de ser estrictos. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Un psicólogo debe de establecer las reglas que se deben de cumplir para llevar el proceso. Del paciente va a depender si las cumple o no, pero el psicólogo tiene que ser estricto a la hora de solicitar, tener constancia en diferentes cambios que se necesitan para notar una diferencia. Muchas veces, y yo considero una parte fundamental de lo siguiente: yo como psicólogo tengo que tener la capacidad de que a nivel físico mi paciente está óptimo. Necesito constancia en ese aspecto, porque si no está a nivel físico mi paciente, a nivel de ejercicio, a nivel de alimentación, a nivel de hábitos, a nivel de calidad de sueño, obviamente no va a tener una calidez o un funcionamiento óptimo para procesar los pensamientos y trabajar en las creencias centrales. Entonces, nosotros como psicólogos debemos de ser estrictos a la hora de realizar los cambios necesarios para que el paciente se comprometa a realizarlos. Si no, no funciona la terapia. ¿De qué sirve venir a terapia a hablar tu problemática si no existe un cambio a lo largo de tu semana? La terapia no solamente es una hora, es todo el proceso de todo tu día a día que va a necesitar. En terapia se trabaja la autoexploración y el autoconocimiento. Muchas veces los pacientes piensan que solamente se trabaja la problemática de la que se está viviendo. No, en la terapia se conoce uno, conoce sus características, conoce su personalidad, que se fue moldeando a lo largo del tiempo con las experiencias. ¿Por qué? Muchos tienen la noción de que las personas no cambian o que siempre vamos a ser la misma persona porque nos heredaron ciertas características particulares, pero no es así. Muchas veces las experiencias que vivimos a lo largo de nuestras vidas provocan ser una persona a lo que estamos en el momento. Las experiencias son importantes para determinar cómo vamos a hacer en el futuro. Para eso se necesita autoconocimiento, conocer nuestras habilidades, conocer nuestras debilidades para trabajar en ellas. Una parte fundamental de la realidad de la terapia es lo siguiente: muchos confunden que es lo mismo hablar con un amigo de un problema que con un psicólogo. Sí, un paciente puede venir y hablar igual como habla con un amigo, pero el psicólogo tiene que ser capaz de controlar esa narrativa, realizar las pausas, interpretar los gestos, interpretar el tono de voz para identificar qué error está cometiendo a la hora de realizar la narrativa del paciente, qué está omitiendo, qué está olvidando, no está procesando adecuadamente. Entonces la narrativa es importante. ¿Por qué? Porque nos da hincapié sobre lo que está mal en su problemática. Pero muchas veces los pacientes, me ha pasado que narran su problemática y a pesar de que en el transcurso de la narrativa expresen bien cuál es la problemática, cuál es el principal problema, no identifican quién es el problema, si son ellos o su contexto. Entonces tenemos que hacer nosotros los psicólogos las preguntas pertinentes
para lograr esa autoexploración y darse cuenta cuál es el motivo de la problemática y por qué no la puede superar. Entonces las preguntas son fundamentales. Entonces la clave es que, al igual como todos piensan, la psicología o el psicólogo nunca va a dar recomendaciones o dar sugerencias, simplemente con una narrativa adecuada, con una profundización adecuada, da técnicas para lograr eso. Ahora, un principal error que cometen la mayoría de los pacientes o piensan la mayoría de las personas es lo siguiente: en terapia solamente se va a trabajar las problemáticas del pasado. Sí, el pasado es fundamental para ver las experiencias y descubrir cómo se creó una creencia central, pero no quiere decir que vamos a estar analizando cada hecho particular de tu pasado para determinar por qué eres la persona de este momento. Sería muy difícil, sería un proceso muy largo a lo largo de la terapia. ¿Por qué? Porque cuántos eventos a lo largo de nuestra vida hemos vivido que han sido difíciles, muchos. Entonces, la terapia es lo siguiente: para mí, las experiencias casi son lo mismo y siempre se llegan a la misma conclusión de creencia central. Imaginemos lo siguiente: una problemática, una experiencia que se vive genera un pensamiento. Ese pensamiento se repite a lo largo de nuestra vida en nuestro presente. Ese pensamiento siempre está en nuestro presente, pero no quiere decir que cada evento particular de tu pasado genera ese pensamiento, no. Fue la acumulación o la agrupación de diferentes situaciones particulares que crearon el pensamiento. Entonces sería muy ilógico que nosotros como psicólogos nos fuéramos a cada hecho particular de tu pasado para identificar por qué se creó. No, nos vamos principalmente a la raíz del pensamiento y por qué se generó. Entonces es fundamental eso. Las creencias centrales son esos, son acumulaciones. Yo los veo en tres ejes: pasado, experiencias, pensamientos y creencias. Nosotros vamos a enfocar principalmente en pensamientos y en las creencias para poder trabajar los aspectos fundamentales que tienen lógica. Entonces, a partir de eso, un psicólogo tiene que tener la capacidad de brindar herramientas al paciente para adquisición de habilidades. ¿Qué objetivo tiene esto? La terapia tiene que ser fundamental. Yo siempre digo esto: yo como psicólogo tengo que dar la confianza a mis pacientes de que su proceso va a ser el adecuado en tiempos. ¿Por qué? Muchos psicólogos no determinan cuánto va a durar la terapia, y es fundamental que el psicólogo y el paciente determinen cuánto tiempo se va a necesitar aproximadamente de sesiones para terminar su proceso. Una vez que se determina la cantidad de sesiones que se necesitan trabajar, se establecen los objetivos que se necesitan trazar o las técnicas. Esto es fundamental. En terapia es lo fundamental para mí. No crear una dependencia, sino cada vez que tengas un problema vas a acudir al psicólogo. ¿Qué objetivo tiene esto? ¿Y a qué me refiero con esto? Yo tengo que crear las técnicas, las habilidades de mis pacientes para eventos futuros, para que tenga las habilidades suficientes para enfrentar el futuro, enfrentar las situaciones que va a vivir, y no enfocarnos principalmente en las problemáticas específicas del presente o del pasado, sino en la adquisición de habilidades que el paciente necesita para controlar sus pensamientos, para gestionar sus emociones y sobre todo siempre tener una constancia a nivel conductual para ejecutarse correctamente. Entonces, si nosotros a lo largo de nuestro proceso terapéutico logramos establecer las técnicas que se necesitan trabajar para que el paciente logre tener esas habilidades que se necesitan para ejecutarse adecuadamente en el futuro, pueda resolverlas. Yo lo veo de esta parte. Imaginemos que tienes una problemática actual, pero yo te enseño técnicas para poder enfrentar dichas situaciones. Por inercia vas a resolver tu presente. ¿Por qué? Porque vas a tener las habilidades para confrontar, para enfrentar tus pensamientos, para enfrentar dichas situaciones. ¿Y eso qué va a lograr? Que en el futuro las posibles eventualidades que puedan surgir tengas la capacidad de enfrentarlos. Entonces, es algo lógico y es entender esto. La terapia es eso. Si tú estableces habilidades en los pacientes,
puedes ayudar en un futuro a que tengan una mayor porcentaje de probabilidad de que tengan éxito en sus vidas. Y esa es la clave. Buscar eso. Yo prefiero que el proceso terapéutico sea difícil en el sentido de que sea estricto, sea muy difícil en cuestión de habilidades, porque se enfrentan miedos. A mí me ha pasado mucho lo siguiente. Mis pacientes en ocasiones tienen una problemática cuando existe un cierto mecanismo de no querer lograr cambios. Y yo sí soy muy estricto. Necesito eso para lograr un cambio. Entonces, ¿para qué se necesita? Para que puedas adquirir las habilidades. Y es un proceso difícil. Por eso la terapia es muy difícil en todos los aspectos, porque muchas veces no estamos preparados para los cambios. Y no quiere decir que sea porque no se tiene la narrativa. No, se puede tener la narrativa. Pero lo más difícil es adquirir las habilidades para poder enfrentar todas las situaciones de nuestro futuro. En conclusión, nos podemos dar cuenta que la terapia es un espacio seguro donde no existen juicios. En la terapia no se van a dar recomendaciones, el psicólogo puede hacer una anticipación de las problemáticas que tiene un paciente, pero se van a descubrir conforme vayan las sesiones. Y es fundamental entender que en terapia se hace una autoexploración y autoconocimiento porque conoces todas tus habilidades y defectos. Y sobre todo, entender, a diferencia de todos los aspectos que mencionan, la terapia es una interpretación de narrativa. Aquí todo cuenta. Aquí cuentan los silencios, aquí cuentan las palabras que se utilizan, aquí cuenta qué temas se abordan. Entonces la terapia por eso es una realidad. Depende mucho de lo que deseas trabajar. Y sobre todo entender. El psicólogo sí trabaja los pasados que viviste a lo largo de tu infancia, adolescencia, de tu juventud, de experiencias que viviste que fueron muy impactantes para ti, pero se toman como referencia. Lo importante es ver el aprendizaje de esa situación y generar habilidades para no caer en esas problemáticas nuevamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas caen en patrones o conductas que no son estables por el hecho de que no tienen las habilidades para controlar sus pensamientos, sus emociones y por qué son la persona de este momento. Entonces, en conclusión es esto. Espero les haya gustado el video. Voy a seguir con la misma sintonía, mostrar las realidades de la terapia y pues muchas gracias por su atención y espero que me ayuden a compartir este video.